Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos. Otra jornada aquí. Comenzamos con geopolítica de este jueves. Estamos ya a 15 del mes de noviembre. Justamente la mitad del mes. Le están quedando entonces al año 46 días. Los 15 que faltan de noviembre más los 31 de diciembre para que se vaya el año. Geopolítica, vamos a ver lo más que podemos abarcar en el día de hoy, los temas más importantes que hay en todos los aspectos de la vida nacional y la vida internacional. La vida del mundo, muy agitado como todo el tiempo, el mundo desde el primer día que el ser superior, o lo que fuera, creó el mundo, ese día comenzó la agitación. Y no terminará nunca. Nunca. Bueno, recordemos que además nos pueden seguir por Samantha Radio Online en tiempo real el audio, y también se repite a las 11 de la noche para los que no pudieron estar pendientes a esta hora de geopolítica. Bueno, y también se sube casi inmediatamente el contenido a YouTube, que se llama Geopolítica con Nelson Encarnación, que es el canal de YouTube de este programa. Así que hay muchas vías para comunicarse con nosotros, para seguirnos a nosotros. Y si quieren darnos fundas o apoyar lo que nosotros decimos, ahí está la cuenta de Twitter, Visión Global RD, de este ciudadano. El día de hoy amaneció lluvioso, bueno, más bien desde anoche está lloviendo copiosamente en algunas zonas de la geografía nacional, particularmente aquí en la capital de la República. Amaneció lloviendo y vamos a ver lo que dice meteorología, a qué se debe esa continuación de las lluvias de ayer. Por de pronto, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta verde a 9 provincias y la capital de la República debido a los aguaceros que pudieran provocar inundaciones y otros efectos colaterales como deslizamiento de tierra o desbordamientos de fuentes de agua, ríos, arroyos y cañadas. La alerta verde está para la Altagracia, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, San Cristóbal, La Vega, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, o sea, la capital de la República. De su lado, la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que permanecerá la humedad de inestabilidad provocada por la vaguada, que trae lluvias moderadas a fuertes en gran parte del país. Para las próximas 24 a 48 horas, vaticina medio nublado en ocasiones con lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en esos mismos lugares. La temperatura máxima está entre 31 y 32 grados y la mínima entre 21 y 22 grados. Estas temperaturas predominantes para la madrugada y primeras horas de la mañana, porque después comienza a subir la temperatura. Así que paraguas en mano durante todo el día de hoy para que no los afecte estos cambios. Que a propósito de cambios y estas inestabilidades del clima, se reporta que los hospitales están abarrotados de pacientes con el virus gripal, particularmente niños, y alertan las autoridades de salud pública sobre este brote de gripe que tiene afectados a
miles de dominicanos. Y también advierte a los que se tome mucha precaución con los niños y con las personas de la tercera a la cuarta edad, más bien de la cuarta edad. Los llamados adultos mayores, personas que tienen más de 75, 80 años, tienen la defensa por la propia condición biológica. La defensa no es la más fuerte, y por eso estos brotes de gripe afectan a los niños y a los ancianos. Así que en los hospitales hay muchos pacientes afectados de problemas gripales, y esto es por estos cambios muy frecuentes en la temperatura y también por las lluvias y estos efectos colaterales que genera la inestabilidad en el clima. Bueno, ayer hablamos con Fernando abundantemente sobre el tema de la disposición del gobierno haitiano, de un fiscal haitiano, de disponer la congelación de cuentas de compañías, entre las cuales estaban 4 o 5 propiedades de dominicanos. Pues ayer el propio funcionario del Ministerio Público dispuso el levantamiento de estas restricciones que afectaban a estas compañías. O sea, fue una alaraca de un día y al día siguiente lo dejó sin efecto. Obviamente no tenía, bueno, al parecer no tenía fundamento, no tenía una solidez que permitiera que un juez avalara esta congelación o bloqueo de cuentas. De todas maneras, los afectados aquí en la República Dominicana ya están avisados de que tienen que tomar las medidas necesarias para evitar ser afectados por disposiciones como esta, aparentemente antojadiza, una decisión mediática que le ganó titulares a nivel internacional al funcionario judicial o al fiscal de Puerto Príncipe, que dispuso la medida, dejada sin efecto ya, de modo que fue solamente un amague. Parece que se fue con el amague, como dicen los jugadores de básquetbol. Se fue con el amague, y como se fue con el amague no podía conseguir la bola. Pues bien, otros que se fueron con el amague fueron los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que viajaron a Washington a reunirse con el secretario general de la OEA y con otros funcionarios de ese organismo internacional para denunciar el supuesto secuestro de la justicia dominicana por parte del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que alegadamente ha provocado que la justicia, que el sistema judicial dominicano no sea lo más idóneo, o sea, lo que debe ser un sistema judicial independiente, fuerte, transparente, etcétera, porque tiene una vinculación directa con el Partido de la Liberación Dominicana y con el gobierno. Estos dirigentes del PRM, bueno, andan buscando más bien crear un poco de sonido a nivel internacional con esto de la
del supuesto secuestro de la justicia. Han dicho, por ejemplo, el caso de la politización de la justicia, han presentado como parte de esta situación anómala el juicio, o sea, el encartamiento del expresidente del y el exsecretario general del PRM, Andrés Bautista, y Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, en el caso de Odebrecht. Señala como una persecución política que tiene la intención de afectar al Partido Revolucionario Moderno. Pero ocurre que en el expediente primero fueron encartados varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana al nivel de 3 miembros del comité político. 3 miembros del comité político y varios miembros del comité central. También 3 miembros del comité central. El comité político, Temístocle Montaz, Radamés Segura y Julio César Valentín. Del comité central, Tommy Galán, que es senador, al igual que Valentín, y Víctor Díaz Rúa. Entonces, si el PLD tiene un manejo tan controlado de la justicia, es un partido muy malo que encarta a sus dirigentes a ese nivel, cuando pudiera aprovecharse de ese control y decir, este sí, este no. Sin embargo, los encartó. O sea, la justicia los encartó. El Ministerio Público, dirigido por un miembro del Comité Central del PLD. Porque hay que recordar que Jean Alain Rodríguez es miembro del Comité Central del PLD, en licencia, en virtud de que es Procurador General de la República. Y eso es incompatible con una posición política activa. Por eso, cogen una licencia cuando están en esa función. Pero su condición de miembro del Comité Central no desaparece, sino que se mantiene en licencia. Entonces, encarta a miembros a ese nivel del PLD, obviamente, no es verdad que ese partido tenga el control de la justicia. No es verdad. Hay que aprovechar para decir una buena en beneficio de estos dirigentes del PRM. Por ejemplo, a nadie le cabe, o muy poca gente sensata obviamente, admite que Chu Vázquez fuera beneficiario de sobornos en la trama esta de Odebrecht para aprobar proyectos. Porque el elemento probatorio que tiene el Ministerio Público en contra de Chu Vázquez son 2 cheques por 2 millones de pesos. Y de una compañía de Ángel Rondón, que le pagó, según ha demostrado Chu Vázquez, que fue que le pagó por la venta, por la compra, en el caso de Rondón, la compra de unas reses. Chu Vázquez cría, las vacas están creadas ya, él cría reses, y Ángel Rondón también es ganadero, y le compró unas cabezas de ganado y le pagó con cheques de la compañía, de las tantas compañías que tiene Rondón, le pagó con una a través de la cual él hace sus operaciones relacionadas con la agropecuaria.
y ese cheque lo presenta el Ministerio Público como una evidencia de que Chus Vázquez fue beneficiario de los sobornos de Odebrecht. Y en este caso hay dos razonamientos bastante lógicos. Si una persona, una personalidad como Chus Vázquez, que tenía la capacidad de ayudar o propiciar que se aprobaran proyectos de Odebrecht en función de presidente del Senado, como lo era, y por eso recibió 2 millones de pesos, entonces estaríamos en presencia de un funcionario legislativo pesetero. Porque por dos, ni siquiera yo, que no tengo un peso, hago ninguna labor que implique millones de pesos para que me paguen 2 millones de pesos. Mucho menos el presidente del Senado, que según el expediente pudo ayudar a que se aprobara un proyecto donde estaban envueltos más de 400 millones de dólares, como era un acueducto y una presa. Entonces, esa es una acusación absolutamente ridícula contra Chus Vázquez, que obviamente, a menos que ocurra un elemento que no está previsto, obviamente, cuando el juez Francisco Ortega emita la decisión final en la etapa en que se encuentra ahora el proceso Odebrecht, obviamente que Chus Vázquez va para su casa. Porque esa acusación es totalmente ridícula. De modo que no se puede hablar de que contra los dirigentes del PRM hay una persecución porque el PLD controla la justicia. Ese es un FAO de los dirigentes del PRM que andan por Washington perdiendo su tiempo, porque es una pérdida de tiempo, acusando de la existencia en la República Dominicana de una justicia secuestrada. Todos esos son disparates que dejan en ridículo a estos dirigentes y que hace creer la opinión que uno tiene que en el PRM no hay estrategia y que en el PRM hay poca gente que piensa. Y eso es muy lamentable, porque un partido que está encabezando el liderazgo opositor a partir de unos resultados que la población le confirió la condición de principal partido de la oposición, es lamentable que allí no haya cabeza que piense. Porque estas tonterías es lo que dejan entrever o lo que hace que uno infiera de que hace falta estrategia. Vamos a la pausa y cuando regresemos tendremos más temas. Por ejemplo, el caso en el día de hoy, un terremoto político desde ayer, un terremoto político en Inglaterra, a propósito de la presentación de un borrador para el Brexit, para la aplicación del Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Funcionarios importantes renunciaron, aunque la primera ministra insiste en que tiene el control tiene el apoyo de su partido y del Parlamento. Hablaremos de ese tema y también de la situación de los migrantes centroamericanos que están en México camino a los Estados Unidos y también de otros temas importantes ocurridos en la jornada de hoy. Venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver.
NTN Televisión. Lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica y vamos ahora a California, donde los incendios, son varios incendios, pero particularmente uno ha generado ya alrededor de 60 muertos y más de 250 desaparecidos. Ha ido creciendo la cifra de personas fallecidas como consecuencia de ese terrible incendio que afecta el norte de California. Según las autoridades, el abrasador incendio ha estado prácticamente fuera de control de las autoridades, a pesar de los grandes esfuerzos y los recursos con que cuentan tanto los bomberos de California como de otros estados, que han acudido a ayudar a sus colegas, mientras la gente en toda esa área está prácticamente desesperada. Vamos a ver el reporte. Las llamas están ahí mismo, al final de la calle. Hay que huir a toda prisa. Hacer sonar la bocina es el único medio que tiene este hombre para avisar a sus vecinos en la localidad de Rialto, en California, donde Camp Fire, el peor incendio que se recuerda, ya ha dejado 56 muertos, 59 si se suman las 3 víctimas mortales de otro incendio en el sur del estado. Las llamas siguen sin dar tregua y tras ellas la desolación. Miles de personas evacuadas, sin medios y otro lugar donde cobijarse, se encuentran en la calle, en tiendas de campaña, recibiendo donaciones y ayuda de voluntarios. Cuando llegué aquí no había nadie, pero ahora cada vez son más los que se quedan sin dinero para pagar un hotel y las familias acogen a los que pueden, pero no van a poder quedarse siempre allí. Solo quiero volver a casa. No me importa si no queda nada de mi hogar. Solo quiero volver a mi tierra, poner un remolque, limpiarlo y seguir adelante cuanto antes. En Paradise, entre cenizas, sigue la búsqueda de cadáveres. Aún hay unos 130 desaparecidos, la mayoría personas mayores que habían encontrado en esta localidad de clima agradable un lugar idóneo para vivir. Idóneo para vivir, pero lo sorprendió la muerte. Uno dice, y Estados Unidos, con tantos recursos que puede disponer y hacer frente a cualquier evento de esta naturaleza, bueno, que a veces no basta con los recursos. A veces hay que recurrir a otras cosas más allá de los recursos. ¿Qué? Pedirle a Dios. Y que oiga. Esa es otra cosa. En Inglaterra, como dijimos ahorita, hay una situación bastante complicada para la primera ministra Theresa May, a propósito de la aprobación, la presentación al Parlamento del borrador final para encaminar la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Los británicos aprobaron que su país saliera de la Unión Europea. Eso hace más, fue el año pasado. No, el año pasado no. No, eso fue en el 16. Y tenía hasta 2 años para implementar la salida de la Unión Europea. De repente, los mismos que votaron en ese referéndum para la salida se han dado cuenta que el asunto no va a resultar ni tan fácil ni beneficioso para los británicos. Pero ya es demasiado tarde. La Unión Europea sigue presionando para que se produzca la salida, sin más demoras, ni más subterfugios, ni más alegaciones. Entonces, cuando presentan el borrador para que el Parlamento apruebe ya la ruta definitiva, se producen varias dimisiones del gabinete de la primera ministra. Varios renunciaron porque no estaban de acuerdo con los términos del borrador que debe aprobar, que ya aprobó el Parlamento, de todas maneras lo aprobó, y que debe ser discutido ahora con la Unión Europea. Vamos a ver entonces un reporte. Solo ante el peligro de un acuerdo sobre el Brexit que chirría en el Reino Unido,
La primera ministra británica ha defendido ante la Cámara de los Comunes el texto pactado entre Londres y Bruselas sobre su salida del club comunitario. El documento, que contempla una polémica cláusula de salvaguarda en las fronteras entre Irlanda e Irlanda del Norte, ha provocado una cascada de dimisiones en su gabinete. No pretendo que haya sido un proceso cómodo o que tanto nosotros como la UE estemos totalmente satisfechos con todos los acuerdos que se han incluido en él. Pero por supuesto este es el caso. Este es un acuerdo que ambos hemos dicho que nunca queremos tener que usar. Pero aunque algunas personas puedan fingir lo contrario, no hay ningún acuerdo que permita el Brexit por el que el pueblo británico votó que no implique esta cláusula de salvaguarda. El acuerdo se presentará ante los comunes para su votación después de que se apruebe formalmente con la UE. May insiste en que no hay alternativas. Así que, señor presidente, la elección está clara. Podemos elegir irnos sin ningún trato o podemos elegir unirnos y apoyar el mejor acuerdo que se pueda negociar. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha confirmado que su partido votará en contra del pacto, que no cumple con 6 exigencias de la formación. Tras 2 años de negociaciones fallidas, el gobierno ha alcanzado un acuerdo fallido que rompe las líneas rojas de la propia primera ministra y no cumple con nuestras 6 exigencias. Este no es el trato que se le prometió al país y el Parlamento no puede, y creo que no lo hará, aceptar una falsa elección entre este maltrato y ningún trato. Bueno, ahí tienen los partidarios de del mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea. No comunicaron bien la motivación del no cuando se presentó el referéndum. Entonces, la mayor parte de la gente entendió que era beneficioso para Inglaterra y así votaron. Votaron los de mayor edad. Los jóvenes votaron por el mantenimiento, porque los jóvenes veían en el mantenimiento de la Unión Europea, de Inglaterra en la Unión Europea, mayores posibilidades de conseguir un empleo. O podían trabajar en Inglaterra, en su propio país, o podían trabajar en Francia, o en España, en Alemania, en cualquiera de los miembros de la comunidad. Sin embargo, los de mayor edad, muchos ya retirados, otros ya próximos a retirarse, entendían que salir de la Unión Europea era beneficioso para Inglaterra. Y por eso ganó el sí. Pero después muchos de los que votaron por el sí se dieron cuenta de que habían cometido un error, pero ya era demasiado tarde. No hay ninguna forma ya de evitar la salida de esa comunidad y los efectos que prevén quienes advirtieron la parte negativa parece que se van a cumplir. Se va a achicar el mercado, las posibilidades de trabajo también van a ser menores, el comercio va a tener mayores dificultades porque tendrá que hacer negociaciones para tratados de libre comercio, que ya eso tiene otras implicaciones, y todo lo demás. Siempre se ha dicho que por la importancia de la Unión Europea en el mundo, el Brexit va a tener repercusiones en casi todos los países, incluyendo a la República Dominicana, obviamente, que tenemos importantes intercambios comerciales con la Unión Europea y algunos tratos ya en menor escala con Inglaterra. Pero vamos a ver qué va a traer ese nuevo escenario europeo para el resto del mundo.
Bueno, ayer el expresidente de la Junta Central Electoral, y con esto vamos a la pausa, el doctor Roberto Rosario, anunció su respaldo y que va a trabajar activamente por la causa del expresidente Leonel Fernández para que sea candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Roberto Rosario encabezó una actividad a la cual acudió como invitado el doctor Fernández, y allí llamó a mucha gente que le sigue a Roberto a que se integren a trabajar con él para recorrer todo el país promoviendo la candidatura del doctor Fernández, porque entiende que es la mejor opción que tiene no solo el Partido de la Liberación Dominicana, sino la democracia dominicana para continuar fortaleciendo a la República Dominicana en todos los órdenes. Sorprendió a algunos, sorprendió el lanzamiento formal de esta adhesión de Roberto al presidente Fernández. A otros no, pues ya conocían la cercanía que había del expresidente de la Junta con el doctor Fernández, y que era cuestión de tiempo para que anunciara públicamente su respaldo al doctor Leonel Fernández. Bueno, enhorabuena, dirían los seguidores del presidente Fernández. Vamos a la pausa y venimos para completar la jornada del día de hoy con más temas en geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Unos 800 migrantes centroamericanos han llegado hasta el momento y de forma paulatina a la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana con el propósito de solicitar asilo en Estados Unidos. Durante el día, gran parte de estos migrantes, provenientes principalmente de Honduras, se reunieron en la zona de playa y alrededor del mediodía se contabilizaban entre 250 y 300, contando mujeres y niños. Del lado estadounidense se ha reforzado la seguridad, se han cerrado algunos accesos en las garitas que conectan Tijuana y San Diego y se desplegaron parte de los 5.600 soldados de las Fuerzas Armadas que la administración de Donald Trump envió a Texas, Arizona y California para colaborar con las autoridades migratorias cuando lleguen las caravanas. Esta primera oleada de migrantes espera a quienes están por llegar para determinar en conjunto las acciones a seguir para que las autoridades no los puedan deportar. Grupos de ciudadanos están llamando a través de las redes sociales para realizar una manifestación el próximo domingo en una de las principales intersecciones de la ciudad para exigir a las autoridades que saquen de la ciudad a los extranjeros, amenazando que, de no hacerlo, tomarán medidas ellos mismos. Para el viernes se espera la llegada de al menos 2.000 más en autobuses. Son en total alrededor de 4.000 personas, la mayoría de las cuales aún avanzan en distintos grupos por el noroeste de México hacia Tijuana. Bueno, ahí se va a plantear una situación bastante delicada. En primer lugar, las autoridades norteamericanas están determinadas a no permitir el ingreso de esos migrantes, mientras estos van a tratar por todos los medios de burlar la seguridad, de burlar los controles para ingresar a territorio norteamericano. ¿Qué pudiera pasar allí? Eventualmente un enfrentamiento que pudiera degenerar en la ocurrencia de una tragedia. Las autoridades norteamericanas no se van a exponer a una situación de esa naturaleza,
de provocar allí una masacre, pero van a tratar de evitar el ingreso masivo, como lo haría cualquier país, excepto la República Dominicana, que siempre en estos asuntos de migración hay que poner la excepción de la República Dominicana, que no tiene ningún derecho, según la comunidad internacional, a tomar controles para evitar el ingreso masivo de indocumentados a su territorio. Pero cualquier otro país lo hace sin que haya reacciones, sin que haya amenaza de represalias, de sanciones. Pero cuando lo hace la República Dominicana, entonces nos acusan de racistas, de antihaitianos, de xenófobos, de todos los disparates que nos acusan con mucha frecuencia. Y a propósito, dice el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, que ya debería irse pensando en someter a un referéndum la eventualidad de que nuestro país construya en la frontera un muro que garantice una mayor integridad territorial. Dice él que ha llegado el momento que hay que tomar acciones más drásticas, hay que tomar más controles, y todo esto después de que se diera a conocer la situación delicada por la que atravesaron un grupo de médicos encabezados por el doctor Pedro Ureña el pasado fin de semana, cuando fueron prácticamente secuestrados por una horda haitiana que puso en peligro su integridad física. Entonces esto ha generado ha avivado un ánimo que se levanta con cualquier incidente que ocurre en la frontera. Y los partidarios de la construcción del muro están más alentados, están más activos en procura de que finalmente se busque la vía de cómo establecer unos controles ya de manera permanente, y que esto sería a través de la construcción de un muro. Bueno, en Cuba, el gobierno cubano le respondió al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y anunció que va a retirar a miles de médicos que tiene todavía en ese país, como parte de una cooperación que estableció el anterior gobierno del Partido de los Trabajadores con el gobierno cubano, y que ha servido para que millones de brasileños hayan recibido atenciones médicas de calidad como parte de esa cooperación. El presidente electo anunció que iba a revisar ese acuerdo y que posiblemente iban a tener que salir del territorio brasileño los médicos, bla, bla, bla. Vamos a ver lo que dijo el gobierno cubano. Cuba suspendió el miércoles la participación de sus doctores en el programa Más Médicos de Brasil. El presidente electo brasileño Jair Bolsonaro escribió en Twitter que había condicionado la continuidad del programa a la aplicación de pruebas de capacidad, a que los profesionales cubanos recibieran el salario integral por parte de su país y a la libertad para traer a sus familias. El gobierno cubano afirmó en un comunicado que esas condiciones son inaceptables y que se estaba cuestionando la preparación de sus médicos. Añadió que se condicionó la permanencia en el programa a la reválida del título. El programa Más Médicos está en marcha desde agosto de 2013. Según Cuba, desde entonces, cerca de 20.000 médicos cubanos atendieron a más de 113 millones de brasileños. Tras la decisión, unos 6.000 médicos cubanos saldrían de Brasil entre el 24 de noviembre al 24 de diciembre. Una fuente diplomática brasileña afirmó que los 2.000 restantes se quedarían debido a relaciones sentimentales o familiares con brasileños, lo que les permitiría tener un permiso de residencia. Bolsonaro, que asumirá la presidencia de Brasil en enero, ya había anunciado durante su campaña electoral que suspendería el programa y que su gobierno contrataría individualmente a los médicos que quisieran permanecer en Brasil.
Actualmente, médicos y paramédicos cubanos trabajan en 67 países, una práctica que comenzó desde los primeros años de la revolución de Fidel Castro y que se ha calificado como diplomacia de batas blancas. Actualmente representa la principal fuente de ingresos de la economía cubana, con unos 11.000 millones de dólares anuales, aunque en muchos casos se mantiene la cooperación gratuita, como en Haití. Pues bien, entonces, este señor que va a asumir la presidencia, bueno, hará muchos disparates desde la óptica de uno y que serán cuestiones importantes desde su óptica. En Brasil no queda tiempo, pero se dio a conocer una entrevista con un jefe militar que ha dado mucho que hablar en Brasil. El asunto es que ese militar se pronunció durante el proceso que se llevaba en primera instancia contra el presidente Lula y se afirma que las Fuerzas Armadas presionaron a los jueces para que ordenaran la prisión del líder del Partido de los Trabajadores. Entonces, lo que se airea ahora mismo es que los militares son realmente quienes gobiernan tras bastidores en Brasil y no los civiles. En este caso, en la condición actual, porque cuando era presidente Lula da Silva, los militares no eran que gobernaban, sino que gobernaba realmente el expresidente. Pero ya lo de Lula es un hecho consumado, lo sacaron de la carrera, ganó un partido diferente al PT, ya, sencillamente es un hecho consumado que todo ese laborantismo, ese golpe contra Dilma y todo lo demás, formaba parte de una intención de impedir que Lula fuera candidato porque iba a ganar de nuevo la presidencia de Brasil. Gracias por su atención en el día de hoy. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra jornada de geopolítica. Sigan con EN Meridiano.